Hola niños y niñas de tercero básico, bienvenidos y bienvenidas a esta clase que se llama Leo para conocer el mundo. Antes de iniciar los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en redes sociales. La cuenta es @aprendolibrelatam. Ahí podrán encontrar muchos recursos educativos. Los objetivos de la clase son usar los conocimientos de morfemas de base, prefijos y sufijos para comprender el significado de palabras desconocidas. Ahí vamos a explicar qué son los morfemas de base, los prefijos y los sufijos. Y leer independientemente obras no literarias, es decir, textos no literarios, textos que no son cuentos, no son poemas, sino como artículos informativos, etc., profundizando en su comprensión. Primero te voy a preguntar algo. ¿Cuál de los siguientes oficios que te voy a mencionar existen en la actualidad? Este es el lustrabotas. ¿Existe o no existe? Si no sabes, puedes preguntar a las personas con las que vives. Este es el afilador de cuchillos. ¿Existe actualmente o no existe? Este es el organillero, otro oficio tradicional, y hay que ver si lo has visto o no en las calles. Este es el chinchinero. ¿Lo has visto en las calles alguna vez? Bueno, te invito ahora que nosotros vamos a leer un texto acerca de los oficios tradicionales, de los oficios que son patrimonio nacional. Te invito a elaborar una tabla, a dibujarla en tu cuaderno, acerca de los oficios tradicionales que ya han desaparecido. Entonces, en esta tabla va a tener 3 espacios. La primera columna, o sea, 3 columnas. La primera columna va a estar encabezada por la pregunta ¿qué sé sobre el tema? ¿Qué sabes actualmente sobre el tema? La segunda columna estará encabezada por la pregunta ¿qué me gustaría saber? Y la tercera columna la vas a dejar en blanco todavía. Entonces, tienes que completar esta tabla. Tienes que escribir qué sabes sobre este tema, qué te gustaría saber, y la tercera columna, la vas a dejar en blanco. Esa es la primera actividad. Luego, te invito a conocer una palabra que se va a usar en la lectura, que es patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Es un conjunto de bienes de una nación que se ha acumulado a lo largo de los siglos. Estos bienes son protegidos por las leyes porque son muy valiosos, porque tienen un valor artístico o un valor cultural. Entonces, para que no desaparezcan, no se deterioren, el Estado de Chile los protege, o cualquier otro estado, los protege para que se restauren, para que los pinten y los mantengan bien. Hay patrimonios materiales y patrimonios inmateriales. Patrimonios materiales sería, por ejemplo, una iglesia. Patrimonio inmaterial sería, por ejemplo, un oficio, un trabajo. ¿Ya? Bueno, la imagen que vemos acá es un patrimonio material. Esta es una iglesia de San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es de hecho parte del patrimonio cultural de Chile. Bueno, vamos a leer entonces los oficios, un patrimonio. Este texto ha sido obtenido de Icarito. Los oficios tradicionales forman parte del patrimonio inmaterial de Chile. La mayoría de ellos fueron transmitidos de generación en generación y otros aprendidos con mucha paciencia. De los antiguos oficios, solo unos pocos han resistido el paso del tiempo. Muchos han desaparecido y solo queda el recuerdo. Los oficios nacen de las necesidades de las personas por conseguir productos especializados
que antes de la producción industrial, es decir, antes de la producción de las industrias, ¿ya?, se confeccionaban con una enorme paciencia y mucha técnica. O sea, no había una máquina que los confeccionaba, sino que era una persona la que elaboraba los productos. Por ejemplo, la ropa. Se elaboraba prenda por prenda. No había unas máquinas enormes que elaboran muchísimas prendas, ¿ya? Bueno, se elaboran antiguamente, sigo leyendo, uno por uno, hechos en su mayoría a mano. Conozcamos algunos de ellos que en la actualidad han desaparecido. Entonces vamos a conocer algunos oficios, algunos trabajos, eso es un oficio, un trabajo, que han desaparecido. Uno de los primeros oficios son los afiladores de cuchillos o tijeras, que recorrían las calles de las ciudades. Traído a principio de siglo por los europeos, se aprendía generalmente en talleres. Se caracteriza por ofrecer los servicios de afilado de cuchillas y tijeras de uso doméstico, recorriendo las calles con una bicicleta especialmente equipada, tenía todo un aparato que se utilizaba para afilar los cuchillos y tijeras, y anunciando su presencia con el sonido de una armónica. Actualmente, entonces, la gente cuando escuchaba la armónica decía: ¡ah, ahí viene el afilador de cuchillos! Actualmente este oficio está casi desaparecido por el uso de las tijeras de bajo precio. O sea, si a mí se me desafila una tijera, compro otra, no la afilo. Y la desaparición de otros talleres que necesitan a estas personas, como fueron los sastres, modistas, talleres zapateros y otros oficios donde se requieren herramientas con filo. Los sastres, los modistas son las personas que confeccionan ropa. Las mujeres nunca estuvieron alejadas de la producción de bienes o servicios, ya que siempre desempeñaron algún oficio. En el espacio femenino, algunos de los oficios comunes fueron, en primer lugar, el oficio de modista. Este oficio consiste en la confección, es decir, la elaboración, ¿ya?, una persona que hace confección de prendas de vestir a medida para cada cliente. Su práctica se remonta, es decir, viene desde el siglo XVII, o sea, hace mucho tiempo. Era un conocimiento muy generalizado entre las mujeres, ¿ya? Casi todas las mujeres sabían, o sea, no casi todas, pero muchas mujeres sabían confeccionar ropa. Muy generalizado entre las mujeres de antaño, quienes lo aprendían dentro del núcleo familiar o en talleres especializados. Su rápida desaparición se ha dado por la de sus clientes, que ahora prefieren los comercios de ropa. Es decir, la gente ahora va al mall y a otros tipos de comercios donde compra ropa. No se va a hacer una prenda, sino que la compra hecha. Y prácticamente es más reducido la confección de prendas. Solo persiste, es decir, todavía permanece este oficio en la confección de ropas para eventos especiales o para personas que no se enmarcan dentro del estándar de la ropa, talla o moda. ¿Sí? Gente que quiere una prenda especial, ¿ya? O gente que no tiene una talla que encuentra en las tiendas habituales, que tiene que ir a hacerse una prenda porque su talla es muy especial. En segundo lugar, uno de los oficios más abundantes de las mujeres eran las bordadoras. Este oficio consiste en el bordado a mano de infinita cantidad de diseños. Se remonta a la época de la colonia, es decir, hace mucho tiempo, cuando todavía los españoles eran los que gobernaban nuestros territorios. Fue aprendido y transmitido por las mujeres a partir del siglo XIX. Hasta la década de 1960 se convierte en una importante fuente de ingresos. Tienes que recordar que las vestimentas desde el comienzo del siglo XVII se confeccionaban, ¿ya? Y no eran producto de enormes empresas. O sea, se confeccionaban una por una.
la mayoría de ellas a mano. No había una industria enorme con máquinas que producían en serie muchas prendas. Este oficio ha desaparecido con la aparición de las máquinas de bordar y las enormes industrias de moda. De igual forma, la lavandera era un oficio femenino. Antes estaban muy separados los oficios que realizaban los hombres y los oficios que realizaban las mujeres. ¿Bien? Bueno, la lavandera era un oficio femenino que consistía en el lavado a mano de ropa por encargo, un oficio típico de la época de la colonia que se perpetuó, es decir, que continúa hasta entrado el siglo XX, es el siglo pasado, el siglo XX. Originalmente se lavaba a orillas de los ríos y arroyos. Su desaparición fue ocasionada por la aparición de lavarropas automáticos, es decir, de las máquinas lavarropas. Bueno, antes de entrar en la comprensión del texto, vamos a conocer algunos prefijos y bases. Prefijos son partículas de palabras que están al inicio de ellas y que modifican el significado de la palabra. Por ejemplo, el prefijo in tiene significado de negación. Mira, veamos la palabra base material. Material, ya sabemos qué es una realidad que se puede percibir por los sentidos. Se puede tocar, oler. Esto es algo material, ¿ya? El amor es algo espiritual. No se puede ver, oler. Esto sí, se puede tocar y ver. Y también la palabra finito es algo que tiene fin. Entonces, veamos esta oración que dice: los oficios tradicionales forman parte del patrimonio inmaterial de Chile. Recordemos que in es negación, es como decir no, esto no es así. Entonces, ¿qué será? ¿Qué significará inmaterial? Responde en tu cuaderno. ¿Qué significa inmaterial? Luego, otra oración. En segundo lugar, uno de los oficios más abundantes eran las bordadoras. Este oficio consiste en el bordado a mano de infinita cantidad de diseños. Recordemos que finito es algo que tiene fin. Y el prefijo in significa no. Entonces, ¿qué significará infinita? Luego, ¿qué otras palabras conoces que comiencen con el prefijo in cuando éste tiene significado de negación? Piensa otras palabras que conozcas. Escribe en tu cuaderno qué otras palabras conoces que empiezan con el prefijo in. Pero tienes que pensar eso, que tenga un significado de negación. In con n o im. Por ejemplo, la palabra imposible significa que no es posible. Luego, el prefijo trans significa atravesar, sobrepasar, ir hacia el otro lado, ir más allá. Y mitere es una palabra de un idioma, del idioma latín, que es el idioma de donde proviene el español, que significa enviar, mitere, ¿ya? Entonces, le damos un ejemplo. Dice: los oficios tradicionales forman parte del patrimonio inmaterial de Chile, ¿ya? La mayoría de ellos fueron transmitidos de generación en generación y otros aprendidos con mucha paciencia. Entonces, trans significa ir más allá, atravesar. Y transmitidos viene de mitere. Mitere significa enviar. Entonces, ¿qué significará transmitir? Esa es la pregunta A, para que la respondas en tu cuaderno. ¿Qué es lo que se transmite en el fragmento seleccionado? ¿Qué es lo que se está transmitiendo? Y por último, ¿qué otras palabras conoces que comiencen con el prefijo trans? ¿Cuál es el significado de cada una de estas palabras que menciones? Menciona por lo menos 3, ¿ya? Y luego está el prefijo des. El prefijo des, al igual que in, tiene significado de negación. Veamos un ejemplo. Muchos han desaparecido y solo queda el recuerdo.
tú sabes seguramente qué significa aparecer. Entonces, ¿qué significará desaparecer? Si des significa no, significa lo contrario. ¿Qué otras palabras comiencen con el prefijo des cuando este tiene significado de negación? Negación nos referimos a que tiene significado inverso. Desaparecer es lo contrario a aparecer. ¿Ya? ¿Qué otras palabras conoces que comiencen con des? Bueno, hasta acá hemos cumplido el primer objetivo, ya que es usar el conocimiento de morfemas base, prefijos y sufijos para comprender el significado de palabras desconocidas. Los sufijos no los trabajamos, solamente los morfemas bases y los prefijos. Luego vamos por el segundo objetivo, que es leer independientemente obras no literarias profundizando en su comprensión. Bueno, ahora te invito a completar la tabla que elaboraste al principio de la clase. Tú ya habías respondido en una tabla qué sabías sobre el tema, sobre los oficios tradicionales que estaban desapareciendo o que habían desaparecido. ¿Qué te gustaría saber sobre eso? Y ahora la tercera columna la completas a partir de la información que leíste y escuchaste del texto. Y la pregunta será, ¿qué aprendí a partir de la lectura sobre los oficios que desaparecieron? ¿Qué aprendiste? Responde, completa la tabla y cuando finalices te voy a proponer que plantees tu opinión acerca de esta pregunta. ¿Crees que las autoridades, por ejemplo, el presidente, los ministros, los alcaldes, los concejales de las comunas o incluso un rector de una universidad, crees que las autoridades debieran apoyar a las personas que se dedican a los oficios patrimoniales, como los chinchineros, como los organilleros, como el afilador de cuchillos, el lustrabotas, etc.? Entonces, ¿cómo formulo opiniones a partir de un texto? Primero define tu postura. Es decir, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Piensas efectivamente que las autoridades debieran apoyar a estas personas o piensas que no debieran apoyarlo? En segundo lugar, selecciona aquellas ideas del texto. Dice la que te permitan, ahí está mal escrito, debiera decir que te permitan sostener tu postura. En tercer lugar, activa tus conocimientos de mundo acerca del tema, de este tema de los oficios tradicionales, y selecciona aquellas ideas que te permitan sostener tu postura. Tu postura es tu opinión, es lo que piensas acerca del tema. Cuando finalices, evalúa. ¿Te basaste en evidencias del texto para elaborar tus fundamentos? Tus fundamentos son las razones que sirven para apoyar tu opinión. ¿Te basaste en evidencias del texto o solamente fundamentaste a partir de las ideas de tu cabeza? Luego, ¿te basaste también en tus propias ideas, en tus conocimientos del mundo? Y finalmente, el fundamento utilizado, es decir, las razones que utilizaste para apoyar tu opinión, ¿son suficientes para que tu opinión sea válida? Cuando hayamos terminado esta actividad, cuando hayas terminado estas actividades, habrás cumplido el segundo objetivo, que es leer independientemente obras no literarias, profundizando en su comprensión. Yo voy a dejar un archivo subido al video que está en el canal de YouTube para que tú lo puedas descargar y así comparar tus respuestas. Pero eso sí, lee las respuestas después de que tú hayas respondido, o si no, te voy a dar todas las respuestas. Bueno, con esto finalizo. Te invito a que le des like al video si te sirvió para tu aprendizaje y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda seguirnos en las redes sociales, @aprendelibreLatam, es la cuenta de Instagram, y también
suscribirte a nuestro canal.